su vida. Yo lo he experimentado, ¿no? En varios momentos en los cuales uno participó en una meditación, dijo, aquí está, es el punto para cambiar. Por ejemplo, el año pasado, el año pasado, sí, el año pasado en realidad, 2022, yo fui a una evaluación de acreditación a Argentina y participé en una meditación, en una noche, escuché el sermón. Y esa noche el tema fue tan interesante sobre el régimen pro salud que yo cambié. O sea, decidí cambiar estilo de vida y cambié, ¿no? Entonces yo siempre animo a los colegas, a las personas a que nunca dejen de participar en ningún momento espiritual. Nunca, 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 nunca. Porque tal vez ese sea el momento para usted. Dios escoge siempre el momento para usted. Así que no deje nunca de perder la oportunidad de participar. Y qué bueno que están ustedes participando conmigo estos 2 días. No me hubiese gustado que sea toda la semana, pero le decía a Alejandro que aquí tenemos muchas actividades. Está comenzando el concilio anual de la Conferencia General el día de jueves y mañana tenemos actividades por cumplir. Estaremos con varios días de reuniones, de decisiones, ¿no? Pero estamos contentos y yo siempre tengo un compromiso con Dios. Yo prometí a Dios que yo nunca rechazaría ninguna oportunidad de compartir la palabra. En mi formación no es una formación pastoral, no soy pastor de formación, yo soy ingeniero de formación, ingeniero de alimentos. En mi vida fue dedicada a la ingeniería por muchos años. Fui investigador científico por un buen periodo también de tiempo, profesor universitario por 10 años, pero la iglesia me invitó a trabajar en la iglesia como parte del liderazgo de la iglesia y aprendí mucho de la iglesia, ¿no? Y fui el año pasado ordenado como pastor, ¿no? Entonces yo siempre digo cuando me presenta quién eres, ¿no? Yo soy ingeniero de formación, soy profesor por vocación, investigador por dedicación y pastor por pasión. Y ahora estoy como pastor, ¿no? Como ingeniero hablamos generalmente 5 minutos, ¿no? Pero como pastor hablamos media hora o más de media hora. Ayer le decía a Alejandro, Alejandro, ¿cuánto tiempo tengo para hablar, ¿no? Porque como pastor podemos hablar bastante. Así que esperamos que esta mañana podamos nuevamente ayudarlos a crecer un poco más en la vida espiritual. Ayer hablamos sobre qué? Sobre el amigo, el Espíritu Santo, ¿no? Este día quiero continuar hablando sobre este amigo especial. Y decía ayer que el amigo del Espíritu Santo, él se pone triste, ¿no? Se pone triste cuando nosotros hacemos cosas que no son las más adecuadas, ¿no? Se entristece cuando no prestamos atención a su llamado. Es una serie que yo he preparado sobre esto, pero el día de hoy voy a terminar con la última parte de la serie, ¿no? Porque el tiempo no alcanza para hablar de todo. El día de hoy quiero hablarles sobre la actitud nuestra que tomamos muchas veces, porque el Espíritu Santo nunca quiere dejarnos, somos nosotros que queremos, lo dejamos. Entonces voy a compartir mi pantalla para dialogar sobre esto esta mañana y así poder salir fortalecidos espiritualmente, ¿no? Confirmando que se ve la pantalla nada más, ¿está bien la pantalla? Claramente. Sí, ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, y yo quería comenzar, bueno, mi nombre es Sócrates, ¿no? Y ustedes saben que el método socrático es preguntas y respuestas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles el día de hoy, ¿quién el día de hoy no cometió ningún error? Se levantó y todo le fue perfecto, no se equivocó en nada, 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 todo fue perfecto. ¿Alguien podría levantar la mano de alguien que no se equivocó? Nada el día de hoy. ¿Quién no cometió ningún error? Todos cometemos errores, todos, ¿no? Y la pregunta sería en realidad, ¿con qué frecuencia cometemos los errores, no? Y un investigador, en realidad un analista llamado Rafael Bello, que es especialista en transformación digital, el año 2020 escribió un artículo. Y encontré este artículo, me pareció interesante, ¿no? Ahí está, ustedes ven el artículo, está proyectado. Y él preguntó, ¿no? A un grupo de 220 personas. Les dijo, ¿con qué frecuencia te equivocas? Preguntó, ¿no? Y las personas respondieron, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de esta encuesta simple, ¿no? ¿Con qué frecuencia te equivocas, ¿no? Y el 84% dijo que se equivoca todos los días. Interesante, ¿no? Todos los días se equivoca. Bastante cantidad. Yo me incluyo en ese grupo, ¿ok? No tan frecuentemente, 14%. Me gustaría ser uno de esos tipos que no se equivocan casi mucho, ¿no? Pero el último me pareció interesante, ¿no? Tengo rato sin equivocarme, 2%. Wow, me parece una persona muy perfecta, ¿no? Me gustaría ser uno de ellos, ¿no? En ese grupo. Ahora, uno ve que el ser humano comete errores, se equivoca, ¿no? Y qué pensar también, uno a veces puede pensar y confiar en el ChatGPT, sistema inteligente, ¿no? Inclusive los sistemas inteligentes más potentes
bien creados, bien desarrollados, también cometen errores, ¿no? Ustedes saben cuál es el porcentaje de error que cometen los sistemas inteligentes, se llama Machine Learning, ¿no? Se llama el modelo, ¿no? Machine Learning. Dice que el Machine Learning, como sistema inteligente, se equivoca o tiene más o menos 74% solo de exactitud. O sea, no hay que confiar todo lo que dice el sistema inteligente. Vamos a hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero, o sea, si los seres humanos cometen errores, también las máquinas que supuestamente son bien programadas también cometen errores, no tienen exactitud completa, ¿no? Ahora, reconociendo que todos cometemos errores, ¿no? Eso es importante. Yo cometo errores, ustedes cometo errores. La pregunta es, ¿cuántas veces te equivocas por día? ¿Ya? Porque la frecuencia es alta, ¿no? Aquí todos nos equivocamos casi todos los días. La pregunta es, ¿cuántas veces tú te equivocas por día? ¿No? Y esa fue la pregunta que hizo también esta empresa llamada Tappar Institute Counseling Cell, ¿no? Hizo una encuesta, es un estudio, ¿no? Es un artículo que fue publicado, ustedes ven el nombre, ¿no? Mistakes, ¿no? Es el título del artículo, Mental Burdens or Guide to Success, ¿no? Ese es el título del artículo. Y aquí en este artículo, el autor o los autores mencionaron que en promedio el ser humano comete 50 errores por día. Interesante, ¿no? O sea, por eso yo, desde uno que se levanta, ya comete algún tipo de error, involuntario, involuntario, comete errores, todos cometemos errores, ¿no? Entonces, el ser humano comete por lo general 50 errores por día. Ahora, yo quiero complicarles la pregunta. Hasta ahora la pregunta es si cometer errores, todos cometemos errores, voluntarios, involuntarios. La pregunta es, más fuerte, ¿quién no cometió pecado? O sea, quiero verle, que levante la mano aquí en ese salón alguien que nunca cometió un pecado. Yo no levantaría. Todos hemos cometido pecado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero qué es el pecado? Y si uno va a la definición del pecado en la Real Academia o en la lengua española, ¿no? ¿Qué dice? Dice que es la transgresión consciente de un precepto religioso. Vean, ¿eh? Definición de la diccionario, ¿no? Transgresión consciente de un precepto religioso, ¿ok? Cuando vamos a la Biblia, y aquí voy a utilizar algunos términos de la Biblia coloca el pecado de diferentes formas, en diferentes nombres, ¿no? Para realmente dimensionar que el pecado es mucha cosa muy compleja, difícil de definir con un solo punto, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento utilizan la palabra hatá. Hatá. ¿Qué significa hatá? Significa errar en el blanco. O sea, si yo estoy yendo a aquel lugar, la idea es alcanzar este objetivo, pero el hatá, me equivoco y no llego al blanco, no cumplo el objetivo, el hatá, ¿no? El otro término muy conocido se llama abón, abón, ¿no? Abón es todo aquello que no tiene valor, ¿no? Que es aquello pervertido, que es torcido, que es iniquidad. Entonces, es el pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento, en esa palabra, abón, todo lo que es perverso, ¿no? La mente sucia, ¿no? Y el otro, que expresa de manera tal vez más profunda, es el peshá. El peshá es una rebelión abierta, ¿no? Consciente, ¿no? Uno realmente decide y actúa voluntariamente contra todos los principios divinos. ¿Ok? Entonces son las palabras que comienzan ustedes ya a imaginar la profundidad que significa el pecado, ¿no? El pecado es hacer las cosas, no ir al camino correcto, es tener una mente pervertida, comportamiento pervertido, e inclusive con esa acción pervertida me voy contra Dios, ¿no? Rebelo contra Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra más usada para el pecado es hamartia, ¿no? Y hamartia significa errar en el blanco e ir por el camino equivocado, camino tortuoso, ¿no? Tortuoso. Entonces, el pecado, ¿no? Pero cuando vamos a la definición bíblica exacta, lo que es el pecado, ustedes conocen este versículo de 1 Juan 3:4, que dice, ¿el pecado qué cosa es? El pecado es la transgresión de la ley. Por eso decía, ¿no? En la pregunta inicial, ¿cuántos aquí nunca hemos cometido pecado? Que levante la mano. Yo no levanto. No levantaría. No levantaría. Por lo tanto, la conclusión es, Romanos 3, habla sobre eso. Dice, todos los seres humanos somos pecadores. En este lugar no existe ninguno sin pecado. Usted puede decir, no, todos somos pecadores. Yo me coloco en primer lugar, soy pecador. Ustedes son pecadores también. Todos somos pecadores. Romanos 3 dice, sí, todos somos pecadores. Ahora, podemos pecar por diferentes formas. Por las palabras, ¿no? Por las acciones que ejecutamos, por la omisión muchas veces, y también actitudes impropias, ¿no? Que están en la mente. Muchas veces podemos tener un buen comportamiento externo, una buena actitud, hablamos bonito, ¿no? Tenemos buen carácter, no nos consideran bien, pero en el fondo mismo tenemos pecados escondidos que solamente usted y Dios conocen.
Entonces, el pecado realmente es muy complejo, ¿no? Inclusive cuando tenemos falta de fe, ¿no? Falta de fe es una muestra de un pecado grave, ¿no? Ahora, por causa de todo eso, usted y yo buscamos perdón. Necesitamos perdón constantemente, perdón constantemente. Ahora, la pregunta es, ¿todos los pecados son perdonados? No, es obvio, ¿no? La Biblia también nos dice claramente eso. Y vamos a buscar Mateo 12:31. Habla en su Biblia, Mateo 12:31. Y ahí vamos a comenzar el estudio de la Biblia. Mateo 12:31. Fue la introducción hasta ahora. Mateo 12:31. ¿Qué tenemos que hacer antes de leer la palabra de Dios? Tenemos que orar. Nunca se olviden. Siempre antes de leer la palabra de Dios tenemos que orar. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, aquí estamos un grupo de tus hijos pecadores. Y Señor, estamos buscando salvación. Buscamos perdón, Señor. Las cosas que buscamos siempre como seres humanos, Señor, siempre son dos. Bendición por las cosas que hacemos y perdón por los pecados. Señor, y tú jamás te negarás por las dos cosas. Tú quieres bendecirnos con el Espíritu Santo y también quieres perdonarnos de los pecados. Pero, Señor, existe un pecado que no se puede perdonar. Señor, todos los pecados que podemos cometer serán perdonados. Así dice Primera de Juan, Señor. Pero es fiel, Señor, en perdonar todos los pecados si lo confesamos. Y, Señor, nosotros queremos confesar los pecados. Queremos librarnos de los pecados. Queremos ser diferentes cada día, Señor. Y tú vas a perdonarnos, pero es un pecado, Señor, que no se puede perdonar, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que el Espíritu Santo es un amigo, amigo fiel, amigo valiente, amigo que está con nosotros siempre, todos los días, nos acompaña, está a nuestro lado, nos llama, Señor. Permite, Señor, que no podamos cometer ese pecado. Señor, permite que no podamos llegar a ese nivel. Permite, Señor, que podamos cada día arrepentirnos y volver a tus caminos. Es lo más grande que queremos hacer, Señor. Que el día de hoy podamos ser inspirados, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Dice, por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. ¡Ah, qué alegría! ¿No es cierto? Yo me siento feliz cuando leo esto de acá, porque tengo esperanza, porque usted tiene esperanza. No importa lo que usted haya cometido, no interesa hasta dónde usted haya caído, no interesa la profundidad de su pecado, no interesa dónde usted está en este momento, no interesa. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo, 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 todo. Pero es importante confesarlo. Pero en la parte final de este versículo dice lo siguiente, pero, pero, al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo tanto, existe una excepción. Todos los pecados serán perdonados, pero solo uno no será perdonado. ¿Cuál es? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos claramente, ¿no? Sabemos claramente que el Espíritu Santo es un ser divino, ¿no? Y la función que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué cosa es? Es revelarnos el pecado. Cuando vamos a Juan, capítulo 16, voy a invitarles, vamos a Juan. Juan 16, una de las primeras acciones que Jesús mostró y dijo que iba a ocurrir, que iba a ser el Espíritu Santo, ¿no? Aparte de enseñarnos, ¿no? Aparte de guiarnos, estar con nosotros, él iba a hacer una cosa muy importante en nosotros, que es importante que podamos recordarlo. Juan capítulo 16, versículo 8. 8. ¿Qué decía Jesús? Dice, cuando Él venga, o sea, cuando venga el amigo, tu amigo, el Espíritu Santo, cuando venga, dice, va a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la primera acción que va a hacer es convencernos del pecado. Va a trabajar con nosotros para que nosotros podamos realmente reconocer que somos pecadores. Y hemos visto que todo pecado será perdonado, ¿no? Pero, ¿cuál será el pecado? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Yo lo defino de la siguiente manera. Es simplemente rechazar esa convicción. O sea, si viene el Espíritu Santo y te dice, eres pecador, y tú dices, no quiero escucharte, entonces eso es rehusar al Espíritu Santo. Tú rechazas ese llamado de convicción y te niegas completamente al arrepentimiento. No quiere más saber nada, quiere hacer tu vida, ¿no? Entonces, la persona no quiere más perdón. O sea, ¿qué le dice Dios? Le está diciendo, ¿sabes qué? Tu perdón no sirve, ¿no? Lo que tú me ofreces para mí no tiene ningún valor. La persona simplemente no quiere el perdón de Dios y le dice tu perdón no sirve. ¿Y cómo llegamos a esa condición? Yo voy a colocarla así de manera práctica. ¿Cómo uno llega a esa condición de acostumbrarse con el pecado?
Como les dije al inicio, yo soy ingeniero de alimentos. Y el año 97 para 98 me fui a hacer prácticas preprofesionales a una empresa nuestra que se llama Superbon. Superbon. Y Superbon es una empresa que produce, brasilera en Sao Paulo, que produce jugos, jugo de tomate, jugo de uva, carne vegetal. Aquella temporada producía varios cereales, ¿no? Entonces yo llegué en la época en la cual estaban produciendo jugos. Y bueno, llegué a la empresa y me dijeron, Sócrates, tienes que encargarte del control de calidad de los productos. Está bien, ¿qué hay que hacer? Tienes que hacer evaluación físico-química, el pH, la acidez, ¿no? Composición química y también la evaluación sensorial, probar todos los productos. Entonces, jugo de uva es rico, a mí me gusta el jugo de uva, pero nunca había tomado jugo de tomate. No sé si a alguno de ustedes le gusta el jugo de tomate. Jugo de tomate, sí. A mí nunca lo había probado. Bueno, y tuve que tomarlo. Entonces, el primer día que me dieron para tomar jugo de tomate para que pueda hacer la prueba sensorial, me causó una sensación horrible en la boca. Horrible, horrible. Y quería vomitar, porque era una sensación horrible. No me gustaba. Entonces, yo me sentí mal y me incomodó mucho. El pecado es así. Cuando tú cometes la primera vez, te sientes mal, te incomoda. ¿No? Quieres limpiarte, quieres borrarlo, quieres apagarlo. Te sientes mal, tu mente te incomoda. Y yo sentía así con el jugo de tomate. No, no, que no quería, me aburría, era feo, feo, feo. Me quería enjuagar la boca porque era horrible. Ya pasó el primer día, ya está, probé, ¿no? Probé, pasó el control de calidad. Al día siguiente llegó otro lote de jugo de tomate. ¿Qué tenía que hacer yo? Tenía que probarlo. No había otra opción. Entonces comencé nuevamente con el dolor, probé el jugo de tomate. ¿Qué pasó con mi paladar? Se acostumbró. Ya no fue comparado, ya no fue de la misma forma como el día anterior. Ya estuve un poco más acostumbrado. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Hasta que finalmente mi paladar se acostumbró con qué? Con el jugo de tomate. Yo cuando les cuento esto, es lo que pasa con el pecado. Nosotros cuando cometemos un pecado, un error, ¿no? Sabemos las consecuencias, sabemos que estamos yendo al camino equivocado, ¿no? Pero tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es decir, muy bien, cometí el error, voy a, voy a arrepentirme, ¿no? Y ahí aparece el Espíritu Santo, y tú sabes de eso. Aparece la voz del Espíritu Santo y te dice, amigo, amiga, te equivocaste. Amigo, amiga, estás yendo por mal camino. Amigo, amiga, no vayas por ese camino, te va a ir mal, no hagas. Pero tú, ¿qué dices? Pero es bonito. O sea, claro, causa una sensación horrible, pero al día siguiente lo experimentas nuevamente pero es agradable, es bacán, es chévere. Entonces continúas y tu cerebro y tu mente y todo tu cuerpo se comienza a acostumbrar al pecado. Cuando uno comienza a llegar a esa condición, es prácticamente el pecado contra el Espíritu Santo. Estamos rechazando el poder de convicción que tiene el Espíritu Santo. Ahora, si tú escuchas la voz del Espíritu Santo y te arrepientes, porque todos los pecados son perdonados, dice, ¿no? Todos los pecados son perdonados. Por más que he hecho lo peor que has cometido, tus pecados son perdonados. Así dice. Tú vuelves para atrás, vuelves nuevamente santificado. Eso es increíble, es increíble. Entonces, el ideal es que nosotros podamos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que erramos en el blanco, cada vez que hacemos el jatá, el agón, cada vez que cometemos un error, podemos volver. Y el Espíritu Santo nos va a convencer cada vez más, hasta que podamos ser santificados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde está un ejemplo claro, claro, de alguien que no escuchó la voz del Espíritu Santo? Y espero que no sea su historia, espero que su historia sea diferente, ¿no? Ustedes se acuerdan de la historia de Saúl, ¿no? Es un ejemplo claro, la vida de Saúl es un ejemplo claro de cómo el ser humano puede llegar a la condición más triste de su vida. Yo no voy a entrar en detalle en la historia completa. Yo les invito a que ponerle, cuando uno lee la historia de Saúl, que comienza en 1 Samuel capítulo 9, ¿no? Cuando él se eligió como rey, ¿no? Y los primeros versículos que dice, ¿no? Dice que este era un hombre bonito, era un hombre hermoso. Dice que no había nadie comparado con él, nadie comparado con él. Y era un hijo obediente, ¿no? Tanto así que cuando uno comienza a leer, él obedeció a su padre, que las asnas habían escapado y él se fue a buscarlas, ¿no? Era un hijo obediente. Era muy bueno. Y cuando fue ungido, capítulo 10, ¿no? Samuel le promete, va a venir sobre ti el Espíritu Santo, le decía.
Y cuando venga el Espíritu Santo, Dios va a pasar a profetizar. Y se cumple, ¿no? Con el versículo más adelante tenemos que el Espíritu Santo realmente, Él entra, ¿no? El versículo donde se aconteció luego que al volver de la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, ¿no? Su corazón. Y el versículo dice que el Espíritu Santo vino sobre él con poder y comenzó a profetizar. O sea, increíble, ¿no? O sea, Saúl era una persona bien bonita, agradable, noble, ¿no? Obediente, y de hecho Dios vio en él una persona con futuro y te ve así a ti también. Te ve así como una persona con futuro. Sabe que tú eres capaz de muchas cosas y te llama y te dice, te voy a dar el Espíritu Santo. Y aquí Saúl se poseó y comenzó a profetizar. Tanto así que fue el cambio tan radical de Saúl que en los versículos siguientes la gente preguntaba, oye, pero este no era el Saúl que conocíamos anteriormente, ahora está profetizando. ¿Qué pasó con Saúl? Era un hombre completamente diciendo, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando sigue avanzando en las acciones que él realizaba, porque ya él en su vida, ¿no? Era una persona humilde, ¿no? Cuando lo iban a presentar como rey, él se esconde porque tenía miedo, él reconocía su incapacidad, él sabía que dependía de Dios, él sabía que dependía de la ayuda de las demás personas para poder hacer alguna cosa. Una persona completamente llena del poder del Espíritu Santo. Y cuando es reconocido, él comienza a hacer las batallas, las acciones comienzan a aparecer. Y el versículo 11 muestra que Saúl derrota a los amonitas, ¿no? Y los derrota, se levanta. El versículo 6 dice, ¿no? Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre el poder con gran poder y él fue y derrotó a los amonitas. Y la gente vino y dijo, oye, Saúl, mira, toda la gente que decía que tú no podías ser rey, ahora tienes la oportunidad de matarlos. Él dijo, no, 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 nadie va a morir, porque su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba completamente con carácter noble, distinto, porque el Espíritu Santo estaba con él, estaba lleno. Pero de pronto, el versículo 13, ¿no? Este hombre comienza a actuar de manera distinta y comete tres errores graves, Saúl. Tres errores. Primero de ellos, el versículo 13, capítulo 13. ¿Qué le dijo Samuel? Samuel le dijo, por favor, Saúl, solamente yo tengo la posibilidad de hacer el altar. Tú no puedes hacer un altar. Pero Saúl se fue a la guerra, no, la historia es larga, ¿no? Se fue a la guerra, no estuvo en la guerra, y los filisteos querían atacarlo y él estaba con miedo, eran mucho más filisteos, y él en la desesperación, él quiso, vamos a hacer el altar, y hizo el altar. Y cuando viene Saúl dice, pero Saúl, ¿qué has hecho? Yo te he dicho que me esperes 7 días. Y Saúl no sintió ningún remordimiento, no sintió nada de culpa, no pidió perdón. Simplemente dijo, tú no viniste, yo tuve, y el pueblo tenía miedo de que se levanten contra mí y tuve que hacer una acción. Primer error de Saúl fue llenarse de arrogancia, de orgullo. Espero que no sea su caso. Espero que cuando usted sienta la voz del Espíritu Santo, estás mal en esto, estás haciendo mal aquello, tú puedes reconocer que estás haciendo mal. Segundo error, vamos avanzando. Segundo error, capítulo 15, ¿no? Saúl desobedece y es desechado. Cuando le dice Samuel, vas a ir a pelear contra los amalecitas. Vas a acabar con todo, le dice. No vas a dejar nada, nada en ese lugar. Bueno, va la guerra, comienza la guerra. Saúl ve que, ¿no? Luego al rey había ganado bueno, algunos, y al final aparece Samuel y le dice, oye, pero Saúl, ¿no te he dicho que cumplas al pie de la letra todo lo que tenías que hacer? No, pero ha habido cosas buenas. O sea, nunca pidió perdón. Él debe reconocer, sí, Samuel, me equivoqué completamente. No pude, me equivoqué, pero no, él ya se estaba apartando poco a poco y no estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. No reconocía. Y lo más trágico, y aquí viene la imagen final. Miren el cambio, ustedes pueden ver la pantalla, miren el cambio de semblante de Saúl. Finalmente, ustedes saben que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y un espíritu maligno lo poseyó. A tal punto que este hombre se fue a hacer ¿quién? Se fue a hacer consultas, se fue a preguntar a, a esta mujer, ¿no? A esta mujer que era una divina, ¿no? La divina de Edom. Y conversó con esa mujer. Ya estaba completamente apartado. Yo no escuchaba la voz de Dios. Yo no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Estaba lleno de ¿qué? De desobediencia, rebelión y orgullo. Tanto así que en últimos momentos, en 1 Samuel 28, ¿no? Él quiso nuevamente consultar a Jehová, ¿no? Pero ya Dios no le respondió. No respondió.
En la desesperación, trajo una mujer con espíritu de adivinación, que se la había de Endor, ustedes saben de eso, ¿no? Y le dijo, pidió, hazme venir a Samuel, le dijo, ¿no? Y Samuel le dijo, ¿qué le dijo Samuel? Dice, porque no obedeciste la voz de Dios, le dijo, no oíste al Espíritu Santo, ni seguiste las órdenes dadas por él, Jehová te dejó. Jehová te dejó. Y al final de sus días, ¿no? Monte de Gilboa, mataron a sus hijos, ¿no? La vida fue triste de Saúl. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuánto te apartaste de Dios? ¿Qué distancia estás lejos de Dios? Todos estamos apartados en cierta medida de Dios. Algunos mucho, algunos poco. Y solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes a qué distancia llegaste lejos de Dios. Saúl sabía que se estaba apartando de Dios, pero no fue capaz de reconocer, no fue capaz de humillarse, no fue capaz de decir, Señor, realmente me he equivocado. Yo estoy escuchando la voz de tu Espíritu Santo y yo sé que todos los pecados se pueden perdonar, pero yo no quisiera cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Él no dijo eso. Él consiguió, así como uno se va acostumbrando a las cosas de este mundo, a experimentar cosas, se acostumbró hasta el punto que prácticamente le dijo, ¿sabes qué? Samuel le dijo, el Espíritu Santo se apartó de ti, te dejó, ya estás solo, estás solo. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto te apartaste de, de Dios? Y esta mañana en este grupo hay tres grupos de personas que están escuchando este mensaje, tres grupos de personas, ¿no? Aquellas que escuchan claramente la voz del Espíritu Santo y están atentos, ¿no? Están atentos, están escuchando, captan todo lo que se está diciendo y su mente se va alineando a esa voz del Espíritu Santo. Es un grupo que escucha de manera clara la voz del Espíritu Santo. En este salón, que escuchan más o menos la voz del Espíritu Santo, más o menos, están escuchando, pero ya ahí está bien, pero algo todavía está en el corazón. Y hay otro que está escuchando, pero que el corazón está completamente ya sin la capacidad de escuchar como Saúl, sin la capacidad. Yo le animo a que usted pueda cada día aspirar y desear eh, pedir perdón por el día y clamar por el Espíritu Santo. Lean lo que dice el G. de White, ¿no? Al final, ¿no? Dice, únicamente por el poder del Espíritu Santo se habrá de ganar y conservar la victoria. No hay otra victoria fuera del Espíritu Santo. El agente humano debe ser movido por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, aquí todos somos pecadores, comenzando conmigo, terminando los profesores allá en nuestra querida escuela, colegio. Y Señor, necesitamos perdón. Por favor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque queremos ser diferentes. Queremos ser distintos cada día, Señor. Queremos que tú puedas hacer de nosotros grandes hijos tuyos, grandes profesores, grandes padres, profesionales, Señor. Y queremos, Señor, siempre hacer lo mejor en nuestras vidas. Lastimosamente, la naturaleza pecaminosa nos gana y nos equivocamos en el camino hacia el blanco, Señor. Cometemos errores voluntarios o involuntarios, Señor. Y si en este lugar, Señor, existe alguien que en su corazón necesita realmente un cambio, una transformación, Señor, yo te pido que tú puedas ser misericordioso con esa persona, para que tu Espíritu Santo pueda tocarlo con más intensidad, para que sea convencido del error, convencido del pecado. Y sí, Señor, arrepentirse y volver a tus caminos. Y Señor, no ser como Saúl. Es triste, Señor Saúl, la vida que era una persona con tanto potencial, con tanta capacidad, pero por el hecho de no escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor, simplemente el Espíritu se apartó y él hizo cosas muy equivocadas en su vida. Sus pecados, Señor, son imperdonables, porque es el pecado que no se perdona, es el pecado contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo. Y no permita, Señor, que nosotros podamos llegar a ese nivel de cometer ese pecado. Porque, Señor, todos los demás pecados serán perdonados. Señor, gracias por ese privilegio. Gracias por esa bendición. Que el día de hoy podamos estar en tu presencia. Bendice este grupo de colegas y que podamos salir con alegría, Señor, a las actividades que tenemos que desarrollar. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Doctor, nuevamente muchas gracias por hacernos reflexionar en esto tan importante de la vida cristiana. Espera que nos vemos para siempre estemos convencidos que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Nuevamente, pastor, muchas gracias, le agradecemos a todos. Bendiciones. Ya nos veremos en otro momento, con seguridad. Al año que viene estoy yendo para México en 2 oportunidades, así que de repente los veo por allá. Un grande abrazo. Y lo esperamos con mucho gusto. Bendiciones. Chao, chao.